están, estimados hermanos? Es un placer para mí poder estar hoy mediante las redes sociales en esta conexión, en este tiempo, donde trataré de llevar la enseñanza de la palabra que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para compartirla con ustedes. Estamos en tiempos difíciles para todo ser humano, tiempos que han significado para nosotros cierta separación con lo que estábamos acostumbrados a vivir. Y en tiempos como estos es cuando sentimos la necesidad de acercarnos más a Dios. Pero hay confusión que de repente viene porque también nos sentimos como si estuviéramos solos, como si nadie pudiera auxiliarnos en estos tiempos difíciles. Pero Dios siempre está cerca de nosotros. Dios siempre pasa alrededor cuando estamos en los problemas y es allí donde los ojos de la fe nos deben hacer ver al Señor para poder tener su pronto auxilio. Y esta historia que hoy quiero compartir con ustedes trata sobre ese tema. Es una historia que posiblemente muchos hemos escuchado en prédicas, pero el Señor es tan maravilloso que en su palabra siempre tiene una manera nueva de mostrarnos lo que Él quiere que aprendamos, la enseñanza que Él tiene para nosotros. Y hoy trataré de poner en ti lo que el Espíritu Santo ha puesto en mí al preparar esta prédica. Y bien, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que habla sobre los que caminan sobre el agua. Esa parte preciosa de la palabra donde vemos a Jesús caminar sobre el agua en un mar embravecido, en un mar lleno de tormenta, como estamos pasando muchos de nosotros a nuestro alrededor en ese mar de tormenta. Y vemos las maravillas de Dios. Dios creó al hombre y aplicó su sabiduría y Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. E hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero también vemos en la creación destellos de su buen humor, de sus decisiones soberanas de Dios, y nos ha dado en esas decisiones soberanas hermosos regalos que vemos en la naturaleza. Por ejemplo, durante la creación, Dios se complació, por decirlo así, en dotar a algunos animalitos mayores que los insectos de lo necesario para que estos animalitos pudieran caminar sobre el agua sin que se hundieran. Por ejemplo, tenemos el gecko pigmeo de Brasil, que es una especie de lagartija que con sus patitas velozmente corre a través del agua como si fuera una superficie de cristal. O también uno mayor tenemos el somormujo, que es un ave que aproximadamente pesa entre 1 y 2 kilos, pero también Dios lo dotó con la capacidad de poder caminar encima del agua rápidamente sin hundirse. Y esto, hermanos, es lo que Dios nos mostró. Pero al hombre no lo dotó con esa capacidad. Dios sabrá por qué habrá sido, pero el hombre fue incapaz de tener esa posibilidad de poner sus pies sobre el agua como si fuera un espejo y caminar. Pero en la Biblia, Dios también nos da destellos de maravillas especiales que Él ha hecho en el hombre. Y entonces encontramos esta historia en el Evangelio de Mateo, que nos habla de un caso sobrenatural, un caso excepcional, donde vemos a Jesús caminando sobre el agua, que eso es posible porque Él es Dios. Pero también vemos la invitación que Jesús le hace a su discípulo Pedro, y este camina sobre el mar. Cosas sobrenaturales que están fuera de nuestro alcance, hermanos, que cuando las vemos en la Biblia nos maravillamos de lo que Dios ha hecho. Y son enseñanzas que ha dejado allí Jesús para las futuras generaciones que vendrían después de la enseñanza que Él le da específicamente a Pedro y a los otros 11 discípulos que venían sobre la barca. Pero antes de continuar, quiero compartir contigo una realidad bíblica que iremos descubriendo conforme avance en este pequeño mensaje, y es muy importante que la guardemos en nuestro pensamiento para ponerla en acción en los momentos necesarios. Y esto es: los que caminan sobre el agua permanecen en comunión con Dios. Los que caminan sobre el agua permanecen en comunión con Dios. Así que vayamos a la Biblia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14,
Voy a leer del 24 al 29. Dice la palabra del Señor. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermosa metáfora que nos enseña el Señor. Es algo tan especial que debemos nosotros analizarlo para encontrar esas enseñanzas que están implícitas allí. Lo que Jesús, lo que Dios quiso mostrarnos a la humanidad que podemos hacer cuando los ojos de la fe son los que miran lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Vayamos parte a parte en lo que he leído. En el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Si recordamos de los 12 discípulos de Jesús, los que él fue llamando paso a paso, de ellos la mayoría eran pescadores. Hombres que estaban acostumbrados a tratar con todos los problemas de tormentas, de vientos, con todo aquello que podía venir contra su barca en medio del mar. Hombres que habían sido probados con los años en poder actuar de inmediato en todo aquello que sucediera, en cualquier condición que se presentase que fuera potencialmente peligrosa, como era esa fuerte tormenta, y nada de ello les daba temor, porque habían sido, con todo lo que habían vivido en los años de pesca, ellos estaban listos para responder con prontitud y eficacia a cualquiera de estas tormentas que pudieran presentarse en el camino, porque ellos habían vivido la mayor parte de su vida en medio del mar. Hermano, tú y yo hemos sido llamados por el Señor, y aunque no somos pescadores, sí estamos acostumbrados a transitar en esta barca donde vivimos, en este mundo. Estamos acostumbrados a pasar donde muchas tormentas nos pueden tocar, nos pueden derrumbar, nos pueden hacer perder las fuerzas. Son esos grandes problemas familiares que a veces encontramos, aquellas traiciones o falsedades que encontramos en las personas, aquellos problemas de dinero, económicos que vienen a nuestra vida, o los efectos de la maldad del hombre que se aplican sobre los demás, más en estos tiempos que hemos visto que la maldad de la humanidad ha ido creciendo, la falta de comprensión de los demás. Hay personas que se sienten ignoradas porque nadie los comprende a su alrededor. Esas tormentas que vivimos en la vida, esa serie de sucesos que están a nuestro alrededor, nos hacen a veces sentirnos a nosotros que estamos siendo azotados por las olas de la desesperanza de la vida, así como aquellos 12 pescadores estaban sintiéndose azotados por las olas embravecidas del mar. Y cuando nos sucede a nosotros, sentimos que a nuestro alrededor no hay nadie capaz de poder tendernos la mano para ayudarnos a salir de ese problema. En el versículo 25 continúa la escritura diciendo, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La tormenta ya estaba azotando en todo su apogeo sobre la barca. Era pasada de la medianoche y los vientos soplaban hacia el contrario de la dirección hacia donde ellos tenían que dirigir su barca, porque el maestro les había dicho que lo esperaran a la otra orilla del mar para encontrarse ahí. Imagino que los atribulados pescadores habían olvidado que momentos antes de zarpar de la playa donde estaban, ellos habían habían vivido una gran maravilla que el Señor había hecho, que su maestro, porque había hecho un milagro multiplicando los panes y los peces para alimentar a 5,000 personas. El solo hecho de que ellos se hubieran acordado en ese momento de tempestad de lo que habían vivido, hubiese bastado para que ellos clamaran a su maestro, clamaran al Señor, pero se sintieron olvidados.
pero no así su maestro. Su maestro sí sabía por lo que iban a pasar ellos, y su maestro iba junto a ellos en una hora que ellos no esperaban, en una manera que ellos tampoco pudieron imaginar, la hora de la cuarta vigilia de la noche. Y en el templo de Israel esta hora era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, y esto era para mantener el fuego encendido en el altar. Jesús nos enseña, amados hermanos, que cuando estamos atrapados por la desesperación y el miedo y estamos luchando solo en nuestras fuerzas contra los eventos desafortunados que vienen alrededor de nuestra vida, en esos momentos que menos esperamos que Él se acerque, Él viene. Él se dirige hacia donde nosotros estamos y lo hace de una manera en que nosotros no lo esperaríamos nunca, de una manera sobrenatural. Pero Él sí está esperando encontrarnos a nosotros, como es en esa noche de vigilia, estar orando hacia el Señor. Y más en el momento de la desesperación, en el momento en que todo se derrumba, porque a grandes males, a grandes problemas, le deben corresponder grandes tiempos de oración, grandes tiempos de vigilia, porque es allí donde el Señor se hará presente cuando menos lo esperamos. El versículo 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Es casi imposible creer que estos hombres curtidos por el sol y el mar, hombres que habían luchado infinidad de veces con ese mismo problema, en ese momento se compenetraron tanto en lo negativo que estaban viviendo, estaban ensimismados por el problema que estaba pasando por su vida, que cuando Jesús iba pasando cerca de ellos, a quien habían visto en horas anteriores, ellos no lo reconocieron. Y no solo eso, sino que se espantaron con su presencia y gritaron: un fantasma. Es imposible creer esto. Ni siquiera sintieron la seguridad que emana de Jesús siempre, esa paz que trae a los corazones que están necesitados, y sintieron miedo. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando nos enfocamos mayormente en la grandeza del problema, en lo que sentimos que nos está aplastando en ese momento, en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, como efecto de ello, dejamos de sentir la seguridad de la protección de Jesús en nuestra vida. Y entonces nos sentimos totalmente indefensos, como debieron haberse sentido los hombres que iban sobre la barca. Y en ese momento el pánico, el miedo se apodera de nuestra vida, y entonces lo que vemos muchas veces nos espanta, porque no reconocemos que Jesús está cerca de nosotros, que pasa cerca de nosotros, y que en ese momento nos tiende la mano para poder acercarnos a Él. En el versículo 27 leemos: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ante el temor fue necesario que el Señor hablara, que el Señor los sacara de ese ensimismamiento que tenían sobre la situación que estaba pasando. Pero de los 12 discípulos, solamente uno tuvo la capacidad para reconocerlo. Los otros 11 tuvieron miedo de lo que estaban viendo en ese momento. Y ese uno respondió a su llamado. Tal como sucedió igualmente cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, que vemos que de los 10 leprosos, solo uno regresó a agradecer al Señor lo que había hecho. Y vemos que en el versículo 28, la palabra nos dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y ese único que respondió aún lo hizo con duda, porque dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las olas. Qué triste es ver lo que sucede con el único discípulo que por medio de los ojos de la fe pudo reconocer a Jesús en ese momento que caminaba sobre el agua. Pero al reconocerlo aún dudó en su mente, aún dudó en su interior y dijo: Señor, si eres tú. Así es lo que pasa muchas veces por la vida de cada uno de nosotros. Porque perdemos los tiempos
preciosos que nos da la oración para continuar, los perdemos de vista y nos enfocamos en lo negativo. Amados hermanos, esto es algo que se repite innumerablemente en la vida del ser humano. Recordemos que Jesús vino a este mundo para traernos salvación y su mismo pueblo no lo reconoció, porque Él vino para traer algo especial. Él hizo señales y milagros. Él les demostró que era la deidad que estaba sobre la tierra y aún así ellos le rechazaron. Dice la palabra en Juan 1:11, a lo suyo vino, pero los suyos no lo reconocieron. Ahora bien, ¿qué lección nos deja esto que acabamos de leer? ¿Qué es lo que Jesús nos muestra hacia nuestro tiempo para poder responder en esos casos de necesidad cuando Él se acerca hacia nosotros? Recordemos que los que caminan sobre el agua permanecen en comunión con Dios. Entonces esto lo debemos tener en cuenta y debemos aplicarlo hacia nuestro caminar con Dios. El primer paso que tenemos que comprender, entender y aplicar es que para caminar sobre el agua debemos reconocer la presencia de Dios. Es un requisito indispensable. Esta es una gran verdad bíblica, amados hermanos, y para hacer eso se requiere de algo muy especial. Se requiere de los ojos de la fe, porque solamente con ellos podemos reconocer a Jesús en medio de la tormenta, en medio de nuestro miedo, en medio de lo que sucede. En las situaciones extremas es donde el hombre se quebranta, es donde el hombre se confunde y no sabe qué pasos dar enseguida. Pero también es importante entender que en esas mismas situaciones extremas, ahí está Jesús. Ahí en esas situaciones extremas es donde suceden los encuentros más espectaculares del hombre con Dios. Tal como sucedió con el profeta Elías, cuando había pasado por espada a los 450 profetas de Baal. Elías tuvo miedo, Elías huyó, tuvo que huir por la sentencia que habían dado en su contra, que lo iban a matar de la misma manera. Y entonces él tuvo miedo y huyó. Pero en ese camino encontró de nuevo al Señor y el Señor lo detuvo. En Primera de Reyes 19, versículo 11 dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Vemos la misma situación. El profeta estaba sufriendo un miedo atroz por lo que había pasado, pero la palabra dice, y Jehová pasaba. En esos grandes momentos de tensión del hombre, siempre vas a encontrar a Jehová pasando por ahí. La Escritura no nos cuenta la historia de los otros 11 que estaban sobre la barca, que rechazaron, que no reconocieron a Jesús, pero nos cuenta lo que sucedió con el único que lo conoció, porque él escuchó con los ojos de la fe, vio con los ojos de la fe. Por eso nos dice que Pedro fue el único que lo reconoció. Segundo punto que tenemos, o segundo paso que tenemos que ver es, para caminar sobre el agua, debemos discernir entre la fe y la necedad. ¿Por qué Pedro preguntaría, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas? Hubiese sido más sencillo tener valor, bajarse de la barca y tratar de caminar sobre el agua. Pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor nos dice que tenemos que discernir totalmente entre el verdadero y auténtico llamado de Dios a nuestra vida, y debemos discernirnos que no sea simplemente un necio impulso personal. Amado hermano, cuando el Señor nos llama, tenemos que activar los ojos de la fe y tenemos que tener la certeza de que es un verdadero llamado del Señor. Porque entonces fue cuando Pedro dijo, me bajo y camino hacia ti. Y así lo hizo. Si quieres ser parte de la historia como lo fue Pedro, amado hermano, tienes que ver con los ojos de la fe, discernir si el llamado es del Señor y no confundirte con impulsos personales. Él te llamará. Tú solo tienes que poner tu pie fuera de la barca y caminarás sobre el agua como lo hizo Pedro en ese momento. La historia la escribió Pedro junto con Jesús
porque vio con los ojos de la fe. Así que recuerda que los que caminan sobre el agua permanecen en comunión con Dios. Sigue el llamado del Señor. Sal de tu barca, camina sobre las aguas y cuenta la historia al mundo para que el mundo conozca a Jesús. Dios te bendiga.